como sabéis, estamos dedicando la mañana a lo que se ha llamado Liber Sostenible y hemos hablado de la sostenibilidad económica de nuestra industria, de la sostenibilidad medioambiental y ahora nos toca hablar de la sostenibilidad social o lo que viene siendo los lectores del futuro. Voy a decirlo así, ¿no? En la mesa tenemos a María José Gálvez, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura. Gracias, María José. Gracias. Y a Laia Samarrón, que es la directora literaria de Alfaguara Infantil y Juvenil, Salamandra Infantil y Juvenil y Nube de Tintas. Yo, como creo que lo importante es que hablen ellas, yo simplemente les voy a lanzar algunas preguntas y dar algunos datos y que ellas nos cuenten qué piensan. Lo voy a leer tal cual, me voy a quitar las gafas porque no veo de cerca. Los niños son nuestro futuro y desde luego la sostenibilidad de los editores en un futuro. Sin embargo, y aunque hay datos de que cada vez se compran más libros infantiles y juveniles y que en España cada vez se lee más, informes como PISA de 1922, de 1922, ¿no? Del 2022, que analiza la comprensión lectora en el alumnado de 15 años, muestra una caída significativa de esta capacidad de comprender los textos en España por parte del alumnado. ¿Creéis que en estos 3 años ha cambiado algo y cómo veis estos datos desde vuestras dos perspectivas? ¿Y creéis que la lectura digital ha tenido algo que ver en todo esto? ¿Quieres que empiece yo? Fenomenal. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo. Gracias, Carlota, y gracias a José Manuel Anta y a la Federación por organizar pues, este programa paralelo y por contar con el Ministerio de Cultura, además en un tema que para nosotros no es que sea un tema, es que es seguramente el tema, es la piedra angular sobre la que se asientan la motivación de todas las políticas públicas que hacemos en la Dirección General del Libro, que es la lectura y la emancipación como ciudadanas y ciudadanos a través de la lectura. Todo lo demás, todo el sistema de impulso, de apoyo al ecosistema del libro, a los creadores, al sector, toda nuestra implicación en la internacionalización, nuestra participación en ferias, tiene el objetivo, y creo que es compartido desde el ámbito privado con la legítima necesidad de que estás en una empresa. Creo que compartimos esa alianza en ese valor que intentamos defender, que no solo es un valor o un servicio, es un derecho a leer. Yo diferenciaría, y esto es una teoría que hemos llevado a cabo con los equipos en el Ministerio de Cultura y escuchándoos en la mesa del libro, entre lo que es el puro hábito lector, el puro gusto lector, las horas que estás leyendo cualquier cosa y que estás leyendo libros, y la comprensión lectora. Creo que no se pueden separar porque de nada sirve leer algo que no comprendes, pero estamos hablando como cepillarte, perdonadme el ejemplo, como cepillarte los dientes o como hacer deporte. Todo requiere una práctica, y ahí, para esa práctica, entra al principio la Dirección General del Libro, junto con todos vosotros. Creo que todos tenemos nuestro trabajo. Y de esa práctica y de muchísimo trabajo a largo plazo, con alianzas y con presupuestos, con todo eso creo que se puede conseguir lo que ahora mismo tenemos, ese farolillo rojo, que es el de la comprensión lectora. Yo creo que de ciudadanos del futuro, y me atrevería a decir, Carlota, que de lectores del presente. ¿Cómo lo hacemos? A través de todas las herramientas que tenemos, pero hay una previa y quizás aquí nos faltaría una patita, que sería alguien de educación, o del Ministerio de Educación o del ámbito educativo, porque creo que en la lectura, cultura, y esto José Manuel Anta, que está aquí, siempre se ha defendido por parte del ecosistema del libro, cultura y educación tienen que ir de la mano y van de la mano. Creo que somos dos impulsores exactamente iguales para el hábito lector y para la comprensión lectora. Y todas las acciones, y después si quieres las podemos desgranar, van en ese punto. Yo soy muy crítica con cómo se hizo el PISA del 22. Soy muy crítica porque cuando lo leí por primera vez, y no es una justificación, yo cuando lo leí por primera vez dije, lo primero, ahora que no nos oye nadie, dije, bueno, esto es de educación, no es de cultura, ya responderán ellos. Pero después dije, no voy a tener ese morro, voy a ver el por qué sale este dato. Se había hecho en España durante la pandemia. No se habían esperado, como en otros países, con otros índices, a que pasara lo más grueso de la pandemia.
Se hizo con alumnos que no habían terminado la edad escolar de ese año y en los otros países se hizo con alumnos que tenían un año más. Es decir, este informe del 22 yo no sé si es especialmente negativo porque tuvo unas implicaciones de cómo se hizo especialmente complicadas. Eso no obsta a que efectivamente hay un problema de comprensión lectora. Así es. Perdón, un segundo. Este es el último informe, ¿verdad? Porque yo creo que he Sí, creo que intentado buscar, no hay. tenemos otro Exacto. posterior. Vale. Bueno, No lo sé. Por eso no sé si es aislado o no. Y desde luego tú apuntabas en tu pregunta a una de las que sí es una de las causas, que es pues todos los medios digitales que tienen los nuevos lectores. Es decir, TikTok, bueno, todas las redes sociales que yo pueda desconocer, son mensajes muy sencillos, muy cortos, muy rápidos. Tienes que estar, bueno, yo lo veo en la nueva edición de libros, los capítulos son más cortos, Sí. las frases suelen ser más cortas. Si habláramos con escritores o con traductores, hay indicaciones en algunos ámbitos de que sean más, o sea, es decir, se está buscando ya adaptarse a una nueva sencillez desde el punto de vista del lector. ¿Qué sucede y no desde el punto de vista de la literatura? Cuando lees una ley, cuando lees una receta médica, cuando lees cómo tienes que presentar unos determinados documentos en determinado sitio, a veces te lo tienes que leer 3 veces porque no entiendes qué se te está pidiendo. Eso no puede suceder y ahora hablaremos de toda la tarea que tenemos, porque la lectura compleja no solo es un fin en sí mismo para disfrutar de un libro. La lectura compleja y la capacidad de una lectura compleja es el presupuesto sine qua non para ejercer derechos fundamentales. Estoy hablando del derecho a la sanidad o del derecho a votar. Y creo que ahí todos, y por supuesto las administraciones públicas, y en este caso el Ministerio de Cultura, pues tenemos una tarea por hacer. No sé si he contestado algo. perfectamente. Pues yo voy a coger un poco el hilo de lo que comentabas, ¿no? Que ciudadanos del futuro, lectores del presente, ¿no? Porque yo creo que gran parte de la problemática es el no tomarse a los lectores como agentes, ¿no? del presente. Evidentemente, yo vengo del mundo privado, del mundo de la empresa, de Penguin Random House, es el presente del mundo editorial. O sea, 1 de cada 3 libros que se venden en España son de literatura infantil y juvenil, ¿no? O sea, que ya estamos ahí desde la parte como más prosaica, ¿no? Pero son agentes en sí mismos, ¿no? Y luego vamos a ir ahondando más en esto a lo largo de la charla. Ellos tienen sus propias necesidades, sus propios gustos y digamos que la literatura, para el fomento de su lectura y de la literatura infantil y juvenil, tiene que anclarse ahí, ¿no? Tiene que anclarse ahí y no utilizar los libros como ejercicios lectores solo para aprender a leer o para pues, adoctrinarles en distintas materias o pues, para cuestiones educativas. Entonces, me parece que eso es como, bueno, algo muy, muy importante. Ya al margen de esto, que me ha encantado que lo sacaras. Es verdad que en España cada vez se están vendiendo más libros infantiles y juveniles. Si coges las edades, porque claro, el libro infantil es, ¿no?, enorme, ¿no? Puedes tener desde libros para prelectores, que en realidad son, ¿no?, libros que juguete, hasta álbum ilustrado, o middle grade, que es la franja más grande, de los 6 años a los 12 años, y luego el juvenil. Entonces, a mí me gustaría que, no tiene que ser ahora, pero en algún momento sí que veamos estas 3 franjas, porque donde está creciendo es en el infantil, que está creciendo, bueno, os digo el dato exactamente, que sería de los 0 a los 6 años. En los últimos 5 años ha crecido un 18% en unidades, o sea que es impresionante. Pero ¿quién está comprando esto? Las mamás en general, ¿no? Estamos consiguiendo que las mamás estén comprando más libros, o sea que estamos conectando con sus necesidades. Y el juvenil, que es el gran acontecimiento, que es a partir de 12 años, ¿vale? A partir de 12 años ya lo consideramos juvenil, ha crecido un 87%, o sea, prácticamente se ha doblado, ¿no? Es una barbaridad. Nosotras tenemos claramente identificado por qué, que luego lo hablamos. Estas son lo que nosotros llamamos heavy readers, son chicas, en su gran mayoría, súper lectoras de libros de 700 páginas complejos, ¿no?
pero vamos, súper lectoras. Pero, sin embargo, en el sector de los 6 a los 12 años está cayendo un poquito. Y yo creo que de los 6 a 12. Entonces, yo creo que... ¿Es cómica? ¿Perdona? ¿Hay cómic? Sí, hay cómic tanto middle grade como juvenil, en realidad, sí. A mí me llama, o sea, me parece que ese es uno de los grandes retos para conseguir esto, ¿no? Porque es más fácil, bueno, las chicas jóvenes, ellas están en BookTok, que la verdad es que es verdad que las redes sociales, ¿no?, son un problema en sí mismo, pero en este sector BookTok es una pasada, los adultos no entramos, ellas están allí recomendándose y es lo que está haciendo que se cree una comunidad muy importante de recomendadoras entre ellas. Pero a este sector, que ya se están ellos seleccionando sus libros, que tienen a lo mejor 8 años, nos está costando más llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece como algo importante. Y bueno, pues quizás sí que me gustaría decir que nosotros sí que vemos como la comprensión lectora está bajando. Un dato, por ejemplo, es esto. Nosotros dividimos el middle grade, que es este de... Perdonad que hable así, pero es como la manera que tenemos nosotros de expresarnos, de 6 a 12 años, lo dividimos en 2 sectores. El sector de 6 a 9 y el sector de 9 a 12. Pues el sector de 9 a 12, para que os hagáis una idea, Harry Potter es ahí, Harry Potter es ahí. Ahí es donde más se está perdiendo y no está entrando nada nuevo, porque son libros que de pronto tienen 280 páginas y les está costando llegar ahí, ¿no?, por lo que hablábamos antes de la lectura profunda. Sin embargo, los de 6 a 9 años, ahí sí que tenemos muchos nuevos lectores, muchas nuevas lectoras y nuevas series que están triunfando mucho. Son libros mucho más cortitos, de 100 páginas, muy poco texto, mogollón de ilustraciones. En cada doble página hay una ilustración a color, ¿no? Entonces, es muchísimo menos exigente. Entonces, yo creo que ahí tenemos... Bueno, pues sí. Nosotros, por ejemplo, desde la editorial lo que hemos hecho ha sido ilustrar. Yo soy bueno, Harry Potter se publica en mis sellos y lo que hemos hecho ha sido ilustrar Harry Potter. Coger ese contenido e intentar adaptarlo en la manera en la que podemos a pues, las nuevas necesidades. Esta sería la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde las administraciones públicas y desde las empresas editoriales para que mejorar estos índices de lectura o estas personas, estos niños que se acerquen más a la lectura, ¿no? Yo, por seguir un poco el hilo y también contestarte, y voy a hablar más despacio porque te digo a ti y me parece súper dulce y yo voy ahí como una metralleta, voy a ir más despacio. Creo que es importante, y enlazando las 2 preguntas, 2 cosas. Y en una entramos, por supuesto, políticas públicas desde las administraciones y también editores, y también los propios lectores. Es decir, yo creo que hay que combinar el hábito lector y el fomento del hábito lector y el gusto de cada uno. Yo, por ejemplo, imaginaros que antes de estar en esta responsabilidad soy editora, me había hecho, y tengo una hija, me había hecho ya toda la programación lectora de mi hija hasta que tuviera la mayoría de edad. Cuando casi tengo un hachazo en el corazón, cuando me dice, mamá, no me puedo terminar Mujercitas porque no me gusta y el profesor me ha dicho que puedo dejarlo a mitad. Y yo casi me da un patatus y me la veo leyendo, además como sé que es autora vuestra, lo digo, y me la veo leyendo a Joana Marcus. Y me la veo con un tocho a tope y yo digo, bueno, lo importante es que lea y al final ha terminado, ahora tiene 16 años, leyendo otras cosas, pero yo casi destrozo a una lectora, la directora general del libro casi destroza a una lectora que es su propia hija, porque había prejuzgado su gusto lector con el mío. Es ella la que tiene que elegir, yo tengo que proveerle como madre, como administración pública, como editora, que tenga la posibilidad de elegir. Trabajar en un hábito lector, en un gusto lector, en generar el deseo, iremos luego al deseo, en generar el deseo, pero después ella tiene que elegir qué leer. Y eso no se puede juzgar ni desde una administración ni desde una editorial, cada uno lee lo que quiere. Nosotros tenemos que proveer primero la alfabetización, que eso se hace en un sistema como el nuestro a través de la educación pública, y después el hábito. En el hábito, desde las administraciones, yo creo que tenemos un problema,
¿Cómo se genera el deseo desde una administración pública? Muchas veces basta que digas que algo lo dice pues un ministerio, una dirección general y que suene como ya no voy a hacerlo. Creo que ahí esta recomendación en BookTok, ese trabajo, mi sueño es ver a Aitana Bonmatí, que siempre nos dice, cuando la vemos que es muy lectora, yo digo, esto está haciendo más lectoras y más lectores que cualquier campaña que podamos estar haciendo nosotros desde el Ministerio. Entonces, que ese ejemplo de Aitana Bonmatí cunda entre gente que tiene esta capacidad de prescripción es decir, leer mola, leer es cool, leer es guay por miles de cosas. Y nosotros, desde la Administración, ya iremos haciendo nuestro trabajo, que quizás generar deseo es más difícil. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo parto de tres ideas, que ya las he dicho, y después esas ideas se rellenan con muchísimas acciones. Alianzas con otras administraciones, con todo el ecosistema del libro, con otros ministerios, alianzas. Largo plazo, es decir, esto no va ni de un gobierno, ni de otro gobierno, ni de una administración de un signo, esto va de largo plazo. Hay que ver políticas públicas de fomento de la lectura muy exitosas, como es el caso de Portugal, que hay políticas públicas a 12, 13, 14 años vista programadas, creo que es, y la inversión. La inversión, porque está muy bien y todos podemos hacer muchas cosas, pero se necesita inversión. El Ministerio de Cultura ha triplicado en los últimos 4 años la inversión en fomento de la lectura. Pues eso es lo que hay que seguir haciendo y no nos conformamos, hay que seguir creciendo. Veo aquí a Ignacio de Bibliotecas, construyendo bibliotecas, creando nuevas ayudas para el acceso y la modernización en bibliotecas municipales, generando grupos de trabajo, veo a Susana y a María, generando grupos de trabajos en el ámbito rural, con gente con menor capacidad porque tienen menos dinero, porque tienen unos entornos familiares más complejos, porque viven en zonas aisladas. Nosotros lo que tenemos que garantizar es la posibilidad del ejercicio de un derecho y de un hábito. Está Jesús y Almudena con fomento de la lectura y con esas acciones que estamos haciendo casi 3.000 acciones al año. Y bueno, seguiría contando cosas, pero creo sinceramente que son las alianzas, el largo plazo y la inversión. Y después creo que es importante la convicción, que a veces la dejamos de lado y creo que es importante creerse las cosas que uno está construyendo. Totalmente, totalmente. Y en este tomarse en serio al lector, ¿no? Que me parece importantísimo y bueno, pues el ejemplo de tu hija es, ¿no?, algo que vemos tantísimo y yo creo que también desde las ¿no?, desde los colegios, las lecturas recomendadas, ¿no?, los clásicos. Yo entiendo que los clásicos, nosotros en Alfaguara Infantil y Juvenil tenemos una colección de clásicos preciosa, pero a veces exponemos a los niños a leer clásicos en momentos en los que no están preparados. Entonces, ¿cuántos niños, pues a lo mejor se están leyendo Percy Jackson 5, que es muy complejo, pero no son capaces de leerse una adaptación de Lazarillo de Tormes, ¿no? Pues es que yo creo que nos estamos equivocando en hacerles leer eso en ese momento concreto. ¿Por qué? Muchas veces no pueden ni leer el libro clásico porque no tienen la capacidad y les damos una adaptación. Entonces ya es, ¿no?, que realmente que mejor esperar a un momento en el que se puedan leer. Pero sobre todo necesitas conectar con lo que a ellos fundamentalmente les gusta, ¿no? Yo creo que el éxito de BookTok es ese. Nosotros los editores estamos escuchándolas y publicando lo que ellas nos piden que publiquemos y traduciendo lo que ellas nos piden que traduzcamos. Incluso libros que se han autopublicado y que ya se están leyendo, vamos nosotros detrás y entonces los publicamos luego. Entonces, realmente es una manera de estar cerca de sus intereses pues muy, muy potente. Y en la parte de middle grade, que yo creo que tenemos 2 retos, al menos los editores. Uno es esta parte de middle grade, del 8 a 9, ¿no?, intentar hacerlo más asequible, porque es lo que decías. No es cuestión de bajar el nivel, no es cuestión de bajar el nivel, pero si tú, por ejemplo, Harry Potter no es el mismo texto, lo van a leer igual, pero si se lo puedes dar con una maqueta que les guste más, ¿no?, poniéndoles ilustraciones, que ellos vivimos una cultura muy visual, están más acostumbrados a eso de lo que quizás pues estábamos nosotros hace 40 años, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Y luego otro de los grandes retos son los chicos. El mundo lector chico es muy complicado llegar a él. O sea, nosotros vemos que hasta los 10, 12
más o menos leen igual. A partir de los 12 les hemos perdido, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir llegar a ellos y, pues eso, ser más cool que el fútbol o ser más cool que el Minecraft, ¿no? De todos modos, qué importante, o sea, siempre hablamos, o la mayoría de las veces hablamos de las redes sociales en negativo, y qué importante ha sido por el mundo editorial las redes sociales, sobre todo en la escucha, ¿no? y en poder hacerles accesibles estos lugares donde se hablan de libros, ¿no? Es que bien usadas, como en el caso de BookTok o de esta prescripción o de este escuchar a la lectora, porque es verdad que hay una brecha de género en positivo hacia las lectoras, claro que es importante y positivo. Os voy a saltarme una pregunta que tenía preparadas porque, dado lo que estabais hablando, yo también pienso que yo me hice lectora porque leía lo que me daba la gana. O sea, que cuando era una jovencita, o sea, cuando era pequeña, ¿no? Tenía acceso a libros y leía lo que me daba la gana, más allá, o en el instituto me dejaron leer lo que me diera la gana, más allá de las lecturas que tenía que leer. Entonces, un dato que no sé si conocéis todos, pero el PEN Internacional, sabéis que está luchando en Estados Unidos junto a editoriales como Penguin Random House para que la censura de libros en escuelas públicas no se vuelva en algo rutinario en escuelas públicas de Estados Unidos. Los datos son espeluznantes. En el curso de 2024-2025 se han registrado el veto a 6.870 libros en 87 distritos escolares de 23 estados. Y desde 2021 se han documentado un total de 22.810 vetos. ¿Creéis que a los niños se les debe censurar algunas lecturas? ¿Esto puede ocurrir en España? ¿Qué supone para la democracia? ¿Qué mecanismos debemos crear para que esto no sea así? Podemos promover leyes que protejan el derecho a leer y que limiten la censura en las escuelas y en las bibliotecas públicas. Voy a dejar que te cuente primero Laia, que ha estado mirando el censo de los libros censurados y ella publica prácticamente a todos. Sí, nosotros tenemos un sello más chiquitín que es Nube de Tinta, que es un sello pues, que ¿no? está cruzado por temáticas sociales, con mucho contenido LGTBIQ, bueno, como, ¿no? Y todos mis libros están censurados. Yo estaba allí diciendo, Dios mío, pero bueno, y tantos otros, ¿no? Luego te pones a ver por qué y es eso, ¿no? Pues porque hay un tema de género, hay un tema de diversidad sexual, hay un tema racial, ¿no? Bueno, es curioso. Y luego vas viendo realmente caso a caso y te quedas un poco horrorizado. Por ejemplo, he visto que está un álbum ilustrado que se llama Con tango son tres, que es preciosísimo, de los pingüinos del Zoo de Nueva York, que eran una pareja real de pingüinos que adoptan un huevo y, bueno, pues esto está prohibido, ¿no? Dices, pero ¿hasta qué punto hemos llegado, ¿no? Es una absoluta locura. También puedo contar nuestra experiencia con, ¿no? las adaptaciones de Roald Dahl, que, bueno, nosotros en Alfaguara somos los editores de Roald Dahl en español y recibimos hace 2 años la necesidad y el requerimiento de adaptar los textos de Roald Dahl a las nuevas necesidades lectoras. En un principio parecía que era porque eran bueno, pues, ¿no? temas de no ser respetuosos con ciertas comunidades, pero cuando rascabas más, en realidad, no era esto. Era un tema de que estos libros no fueran vetados en los distintos estados de Estados Unidos y pudieran ser prescritos y se pudieran vender. Entonces, parecía, y de hecho a veces la prensa lo trató como, no, pues es que nos estamos convirtiendo, ¿no? en una cosa tierna en la literatura, y no era esto, era casi todo lo contrario. No sé si me estoy explicando, sí. Bueno, pues me he quedado muy sorprendida al leer, ¿no? al ver los libros que estaban vetados, las temáticas, y desde luego no. Desde luego no. O sea, nosotros en España y en Latinoamérica no tocamos una coma de Roald Dahl, nos negamos a hacerlo. Las obras de literatura infantil y juvenil son obras cerradas, o sea, no podemos llegar y tocarlas. Esos son pues, objetos casi artísticos, ¿no? O sea, eso está cerrado y no se puede tocar. Hay que utilizarlos como una posibilidad para, con los niños y los jóvenes, revisar el pasado y a través de eso pues poder valorarlo juntos, ¿no? Pero desde luego no vetarlo. Se pueden criticar,
pero no se pueden vetar. Y hay una frase, perdona, que me encanta, que es que no se puede permitir, ¿no?, que el derecho de los padres a proteger a los niños, ¿no?, sea más importante que el derecho de los niños a descubrir el mundo por sí solos, ¿no?, que me parece como muy potente. Coincido con todo lo que has dicho. Es una pregunta, yo creo que compleja, con muchas aristas, y voy a ver si hilvano todas las ideas. Para que algo se lea, algo se tiene que escribir, y lo primero es respetar el derecho de quien escribe. Uno puede escribir de todo, lo que quiera y como quiera. Un editor después se lo editará o no se lo editará, y un lector decidirá leerlo o no leerlo. Pero uno tiene que poder escribir sobre todo lo que quiera. Cuando España fue invitada de honor en la Feria del Libro de Frankfurt, en la inauguración, que estaban Irene Vallejo y Antonio Muñoz Molina dijo una frase que a mí se me quedó grabada. Dijo: la creación tiene que tener la posibilidad de la radicalidad, porque si no, no es creación. Es decir, cuando uno está creando no se puede poner límites, tiene que crear no pensando en una autocensura, en el lector, en si en tal estado lo van a prohibir, tiene que crear con absoluta libertad. Además, es que es un derecho fundamental. A partir de ahí, por supuesto, hay pues muchas aristas. Se me viene a la cabeza, hay una sentencia del Tribunal Constitucional cuando con la librería que vendía Mein Kampf de Hitler, y le dio la razón a la librería, o ahora todos tenemos en la cabeza qué es lo que ha sucedido con el libro del odio. Es decir, claro que tiene muchas aristas, claro que tiene muchas aristas. Desde mi punto de vista, un creador tiene que poder tener la posibilidad de crear lo que quiera, y después, insisto, un editor tomará las decisiones que tome y un lector tomará las decisiones que tome. A nosotros nos podéis imaginar como ministerio las cartas que recibimos, las peticiones que recibimos, para que a X libro digamos, oye, y yo digo, pero de padres, de madres, de ciudadanos, para que establezcamos unas reglas sobre lo que se puede y no se puede leer. Vamos a ver, la censura en nuestro país solo es posible aplicarla con una serie de condiciones que están tasadas en la propia ley y por un juez. Más allá de ahí, no puede suceder. ¿Ha sucedido? Sí. No hace tanto, en un ayuntamiento de Castellón, gobernado por la extrema derecha, unas revistas culturales se eliminaron de la biblioteca. En concreto eran Cavall Fort y Camacuc, dos revistas para niños. ¿Por qué? No era por el contenido, era por la lengua en la que estaban escritas. Se retiraron. Desde el ayuntamiento se dijo, y los bibliotecarios, y voy a contar qué es lo que hacemos desde las administraciones públicas. La compra de libros o la decisión de compra de libros, al menos en las bibliotecas públicas en este país, no son competencia ni de un ministro, ni de una directora general, ni de un alcalde. Son competencia de los bibliotecarios y de las bibliotecarias, atendiendo a sus parámetros profesionales y no de contenido. Otra cosa no es censura técnicamente, pero raya la censura. No podemos pedirle a nuestros bibliotecarios que sean héroes, que se enfrenten a sus pagadores, que se enfrenten a sus empleadores por defender su trabajo. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos un órgano cooperativo, que es el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que coordina el Ministerio de Cultura y donde están presentes todas las comunidades autónomas, y hemos creado un grupo contra la censura, un grupo para proteger a los profesionales bibliotecarios de este país frente a decisiones de los libros LGTBI o los libros que no me encajan, los voy a quitar o los voy a poner, o le voy a decir al bibliotecario que no puede comprar esos libros. Eso son decisiones que no deberíamos poner jamás sobre los hombros de un bibliotecario, tomar esas decisiones. Y está pasando, pero hace 2 o 3 días me sorprendía, me hubiera gustado traeros la noticia, pero no he tenido tiempo. En Estados Unidos se está procediendo a esperar a los bibliotecarios a la puerta de sus casas, de las bibliotecas, y a increparles si no retiran determinados libros de determinadas bibliotecas en determinados estados. Y estamos hablando, pues sí, de libros como Harry Potter, por ejemplo, en determinados estados. Yo, por supuesto, estoy a favor de la libertad de expresión, creo absolutamente, y de libertad de creación. Creo que después hay muchos matices, hay muchos límites cuando colisiona con otros derechos fundamentales, pero desde luego absolutamente en contra de la censura y muchísimo más desde las instituciones.
en las bibliotecas y en los colegios, ¿verdad? Porque cuando se está prohibiendo que haya determinado contenido, ¿no?, en la biblioteca de aula o en la biblioteca del centro, en realidad muchas veces los chavales, la única posibilidad, algunos chavales, la única posibilidad que va a tener de acceder a ese contenido es en esas bibliotecas, ¿no?, o en las bibliotecas de su pueblo. Entonces, bueno, a mí me parece que debería incluso, como no decir, pues que haya como, no sé si esto que voy a decir es viable, ¿no?, pero como cuotas de decir, pues de novedad o de distintos temas para que realmente haya, porque el chaval necesita ver reflejada su identidad y su manera de ser en los libros que lee, y a veces los colegios nos salvan de nuestras familias, ¿no? O sea, que eso es algo así, o sea, que realmente dejar a las familias o a las sociedades o a ciertas comunidades elegir lo que tienen que leer los chavales en los coles es muy peligroso, y además, sobre todo, bueno, pues por la libertad de cátedra de los profesores, que tiene su importancia. A lo largo de toda la historia, cuánto miedo, porque es que hay que utilizar la palabra miedo, ha habido a los libros. En las novelas lo vemos, bueno, en el ejemplo paradigmático con Cervantes, en El Quijote, pero en la realidad de los editores, de los escritores, de los impresores, qué miedo nos da, no que tengas que hacer o pensar o creer algo que dice un libro, sino solo la posibilidad de sopesarlo, de que te enriquezca, de filtrarlo a través de tus otras experiencias que tienes a través de la educación que te dan tus padres, tus amigos, tu familia, el colegio. Pero la lectura lo que hace es que te abre, que te ensancha tu capacidad de decidir, tu libertad. Yo puedo entender que a determinada parte de la sociedad le dé miedo, pero es que no puede haber nada mejor que a través de los libros, que cada uno, no, por supuesto, no establecer un dogma, sino ofrecer una posibilidad. Os estoy escuchando y como llevamos aquí toda la mañana, ha habido un momento que cuando Pau Rosell, no sé a colación de qué ha venido, pero ha dicho algo así como, ¿sabéis cuáles son las personas que más leen ¿sabéis el lugar o donde más se lee en el mundo y las personas que más leen en el mundo? Dice, pensaréis, dice la gente, los noruegos, los finlandeses, dice, no, los talibanes son las personas que más leen, solo un libro y 14 horas al día, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene la diversidad editorial, ¿no?, y la diversidad bibliográfica, ¿no? Sí, no, es transformador, ¿no? Es una herramienta de transformación de uno mismo y de la comunidad a la que uno pertenece, un ejercicio de empatía a través de, ¿no?, la asimilación de los personajes y de otras vidas que si no, no podrías llegar ni tan siquiera a imaginar, ¿no? Totalmente. La bibliodiversidad, que además yo creo que en la creación y la edición en España es especialmente fuerte y prodigiosa, creo que aquí sí que desde las políticas públicas estamos haciendo y debemos seguir haciendo. Compatibilizar, por un lado, que se lee más, pero no solo que se lee más, sino que se lea diverso, que se lea que se pueda leer diverso. Después cada uno leerá lo que querrá. Igual a mí me gusta leer el mismo tipo de novela durante toda mi vida, pues será mi elección, pero tengo que tener la posibilidad de leer un cuento, de leer un ensayo con distinta mirada, y de forjar mi propia identidad, porque el libro, por supuesto, siempre pensamos en el libro para leer por placer, y realmente pues yo creo que los que estamos aquí casi todos leemos por placer y por aprender. Pero es que sin que nos demos cuenta, el libro nos transforma, como decía y insisto, y soy muy pesada, pero creo que lectura y democracia van de la mano muchísimo más de lo que nos creemos. Y ahí, en la lectura y democracia, entro con el tema que antes me había dejado, que es, quizá porque yo vengo de un sitio muy pequeño, a mí siempre me ha preocupado mucho que el libro llegue igual que llegue por igual a los niños y que tengan las mismas opciones de lectura en los colegios y en las bibliotecas.
los niños que viven en un Madrid o en un Barcelona, en un Valencia o en un Alicante, que el que vive en Saúca o en Sigüenza. Bueno, Sigüenza es más grande, pero en cualquier pueblo pequeño, o que a veces en cualquier pueblo en la zona rural, donde a veces hay escuelas unitarias que no tienen capacidades económicas como tienen otros muchos sitios, ¿no? ¿Vosotras cómo pensáis que podemos ayudar desde uno y otro lado a estos lugares donde es mucho más difícil acceder? Yo tengo, vamos, con las bibliotecas, lo primero, por supuesto con los colegios, con las escuelas, pero parto del hecho de que al tener una educación pública, universal y gratuita, parto de que eso ya está. A través de las bibliotecas, tenemos aquí varios bibliotecarios, varias bibliotecarias, tenemos un sistema de bibliotecas en España con una red de más de 8.000 y bibliotecas públicas, creo que unas 4.000, casi 4.000 bibliotecas públicas. Y es verdad que no es lo mismo la concentración de bibliotecas públicas en el centro de Madrid o de Barcelona que en una zona rural. Yo vengo de un sitio donde no hay una biblioteca, bueno, ahora sí, cuando yo era pequeña no había biblioteca pública. Y claro que cuando ves las estadísticas hay una dificultad especial para acceder a la lectura en condiciones de igualdad también por donde resides, no solo por tu capacidad económica o por otros aspectos, sino también por donde resides. Creo que no hace falta que haya grandísimas bibliotecas, creo que hay que tener buenas bibliotecas bien dotadas y con profesionales en todos los territorios. Cada vez más se está estrujando la norma para que los pueblos más pequeños deban tener una biblioteca. Os voy a poner un ejemplo con el tema de la Dana en Valencia. Yo soy valenciana y con el tema de la Dana, cuando se aprobó desde el Gobierno de España la inversión para la reconstrucción que se tenía que hacer en los municipios afectados, yo toda mi obsesión era: está estupendo que por supuesto, que se utilice para el centro de salud, para el colegio o para el teatro, pero yo pensaba en las bibliotecas. Claro, como directora general del ramo, yo pensaba en las bibliotecas. Y entonces pensé, ¿cómo se hará esto? Y estuve mirando, no, se va a empezar por los servicios esenciales. Las bibliotecas son servicios esenciales. Es decir, claro que se empezó también por un colegio y por un centro de salud, pero se empezó por las bibliotecas. Yo ya me quedé tranquila porque digo, con el dinero que haya, se va a empezar a reconstruir desde las bibliotecas. Me parece que es esencial que las bibliotecas sean servicios esenciales, que sean bienes esenciales y que sean equipamientos, no el último, sino el primero, como equipamiento y con los libros y los fondos que tienen y con el personal bibliotecario. Creo que eso es fundamental. Garantizar el acceso a la lectura, a la educación, a la cultura en cualquier sitio, creo que es nuestra obligación, y ahí creo que quizás es más de las administraciones públicas que del sector privado, de todas las administraciones públicas. Creo que queda mucha tarea por hacer y sí que creo que hay una diferenciación en función de dónde residas, pero creo que estamos en el camino para garantizar ese derecho. Totalmente. Y añadiría también quizás en la parte de infantil y juvenil mucha formación, porque es verdad que es un sector muy grande, pero muy especializado. Entonces, es cierto que a veces quien está dotando a la biblioteca pues puede que sepa mucho de literatura de adultos, pero no tanto de literatura infantil y juvenil. Entonces, creo que la formación específica en selección de catálogo infantil y juvenil en bibliotecas y en centros escolares es muy importante. Pues, ¿tenéis algo que queráis decir más, que se nos haya quedado en el tintero, que queráis matizar? Pues yo creo que en España tenemos un contexto realmente maravilloso, favorable, donde el libro va cada vez vendiendo más, en la parte de infantil y juvenil cada vez más. No es así en otros países y creo que, que hay que estar muy orgullosos con lo que se está haciendo y es verdad que a nivel de lectura quizás tenemos que ir mejorando, pero realmente es una pasada. Es un dato importante el que ha dicho, porque no está creciendo igual el libro infantil y juvenil en otros países que en España. No, en Estados Unidos, de hecho, para que os hagáis una idea, en la última década ha caído un 40% la lectura por placer, o sea que es una pasada.
Y luego otros datos es que en Francia está cayendo, en Italia está cayendo solo, en Portugal, en España y en algún país más está creciendo. Sí, yo que soy optimista por naturaleza, pero creo que hay que ser optimista con los pies en el suelo. Creo que en los últimos 10 años, si miramos los datos, que al final nos dan el diagnóstico, se está creciendo en lectura y en lectura en las franjas de los futuros ciudadanos y de los presentes lectores. Pero últimamente a mí sí que me da miedo ver que cosas que yo daba por sentadas retroceden. Entonces creo que, 1, tenemos que seguir trabajando, 2, tenemos que seguir trabajando además con muchísima seriedad, insisto, con alianzas, con presupuestos a largo plazo, escuchando mucho y desde luego creo que poner de moda la lectura, ser activistas de la lectura desde lo público, desde lo privado, desde lo pequeño, desde lo grande. Recuerdo una vez una charla en el interior de Galicia y eran todas señoras muy, muy, muy mayores y era una charla de lectura y me decían, pero María José, es que nosotras casi que de esto no sabemos. Y dices, ¿cómo que no? ¿Cuántas contáis cuentos o habéis contado cuentos a vuestros nietos? Es decir, todo el mundo importa en esto que es al final leer más, leer mejor y ser un poco, si no mejores, más libres. Pues muchísimas gracias a las dos.